Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Muy buenas tardes a todos y todas. Es mediodía, es domingo, es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Por supuesto, por Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México, 106.1 FM. Como todos los domingos, me acompaña Amanda Monter, soy Rogelio Laguna, y sean todos y todas, todes muy bienvenidos. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué sientes de que estemos llegando al final de esta temporada? Porque tal vez no lo habíamos dicho, pero este programa va a cerrar nuestra primera temporada. Hola Rogelio, buenas tardes a todas, todos, todes, bienvenidas, bienvenidos. Pues sí, agradezco mucho el favor de su atención durante toda esta temporada, recomendaciones, preguntas y por supuesto muchas buenas experiencias que nos compartieron nuestras invitadas, invitados, invitades. Pues me siento un poco melancólica en principio porque es el último programa de esta primera temporada, pero también porque ya viene fin de año, ¿sabes? Y entonces, pues es un poco triste a veces ver que no cumpliste todos los proyectos, pero que bueno, al final del día otros sí. ¿Y qué planes vas a hacer para el siguiente año? Eso es también una etapa de reflexión, ¿no? Y de todo lo que he aprendido aquí, porque la verdad es que hemos tenido grandes invitadas, invitados, invitades, y me han dejado reflexionando muchísimo sobre este gran ámbito de la diversidad y pues las ciencias, los saberes, ¿no? Y todas esas cosas que hemos visto, que han sido, la verdad, muy gratificantes. Y fíjate que, bueno, estaremos también nosotros cargando pila para regresar en enero con muy buenas sorpresas, otros invitades. Creo que esta primera temporada, que como decíamos el programa anterior, fue una sorpresa porque ni Amanda ni yo lo teníamos en nuestros objetivos de este año, pero qué bueno que Violeta Radio nos abrió las puertas para hacer este programa desde la comunidad LGBT y más para la comunidad LGBT y más. Entonces, pues nosotros vamos a tomar un pequeño descansito, pero no se olviden de nosotros porque en enero estaremos de regreso con nuevas entrevistas y también recuerden que todos nuestros programas se quedan grabados en el Facebook de Violeta Radio. Pronto también tendremos por ahí algunas sorpresas nuestras de redes sociales de Orgullo al Aire, pero en las redes de Violeta Radio pueden consultar los programas. Si no alcanzaron a escuchar uno o quieren volverlo a escuchar, pueden ir al Facebook de Violeta Radio. Pues, ¿qué te parece, Amanda, si vamos a un pequeño corte y regresamos para que nos presentes a nuestra invitada de hoy, que como todos los domingos, estamos de manteles largos y yo creo que hoy más que nunca aplica que estamos de manteles largos. Justamente hoy más que nunca, porque pues cerramos con broche de oro esta primera temporada y tenemos a una gran persona que nos va a compartir sus experiencias, que espero que sean muy gratas y eh, muy reveladoras en muchos sentidos para todas, todos y todes. Pero pues sí, vamos a una pausa, regresamos en breve. Esto es Violeta Radio, Orgullo al Aire por el 106.1 FM. No nos tardamos. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+.
Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Ya regresamos, estamos de vuelta en Orgullo al Aire por el 106.1 FM, por Violeta Radio. Y pues bueno, voy a presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Rosalía Ramos García, licenciada en Derecho por la UNAM. Y es importante porque aquí se tituló en la licenciatura en la UNAM con su tesis que se llama Rectificación de Actas de Registro Civil con mención honorífica. Es perita evaluadora en bienes muebles e inmuebles, tiene la maestría en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio y Juicios Orales, tiene también el doctorado en Derecho Familiar y el doctorado en Derechos Humanos con orientación a Derecho Penal y Constitucional. Ha ejercido la abogacía de manera profesional, también se ha desempeñado como juez del Registro Civil en la Ciudad de México de 2005 a 2011. Actualmente se desempeña como visitadora judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Pues tiene en su haber un gran currículum, pero ha sido también docente en varias materias de Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Romano, Historia del Derecho, en diversas universidades privadas, pero también en la UNAM y en el posgrado de la UNAM. Hay que decir que ella es fue presidenta de la Asociación de Mujeres Mexicanas a la Vanguardia, y miembro fundadora del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM en su cuarta época. Actualmente también es integrante de la Legión Nacional de Honor de México. Y pues bueno, nos acompaña hoy. La verdad es que con mucho gusto de recibirla, doctora Rosalía. Bienvenida a su espacio de Violeta Radio, Orgullo al Aire. ¿Cómo está? Muy buena tarde, tengas de veras, hoy domingo hay que disfrutarlo con la familia. Para mí es un verdadero placer para estar con ustedes en Violeta Radio. Cuando me hizo la invitación aquí el maestro Rogelio Alonso Laguna García, de veras brinco. Y ahorita que estoy viendo que va a ser la terminación de la primera temporada, por lo que escuché, para mí es de veras un verdadero lujo estar con ustedes. Gracias por considerarme. Y pues sí, vamos a tener que platicar algunas vivencias que he tenido a través de mi lucha, porque yo soy cisgénero, pero le platicaba hace algunos días al maestro, pues yo siempre desde mi trinchera académica, incluso como juez del Registro Civil y hoy como servidora pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, hemos luchado de veras por esa igualdad, por evitar toda discriminación. Muchas gracias, Amanda. Gracias por permitirme, pues, platicar unos domingos, una charla que como es dominical, pues yo creo que va a ser informal. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. De verdad que nos honra mucho su presencia, dialogar con usted, porque además, como usted misma lo menciona, ha sido pionera en muchos de estos procesos del matrimonio igualitario, de empezar a construir desde la trinchera del Poder Judicial estas transformaciones. ¿Por qué no nos habla un poco, pues, cuál ha sido esta lucha a la que usted se refiere, pero también cómo es que usted llegó ahí? Porque no todas las personas, lamentablemente, que forman parte de las instituciones judiciales están en la misma sintonía, ¿no? Hay un trabajo que se ha tenido que hacer. Qué buena pregunta, mi querido maestro, interesante. Desde mi punto de vista como servidora pública en aquel entonces, quiero hacerles un poquito de historia, que me fascina hacerlo. En el 2005 entro a ser juez del Registro Civil y fíjense que desde el 2005 empezamos a llevar a cabo matrimonios por la función que desempeñaba como juez. Aquí en la Ciudad de México se llama juez del Registro Civil, en los estados oficiales del Registro Civil. En aquel entonces, a partir de noviembre, si memoria no me falla, en el 2006, se da
se da un momento importante porque sale precisamente del Congreso local esta ley de sociedades de convivencia. Y tuve la fortuna y el privilegio, estaba yo en aquel entonces, hoy Alcaldía Miguel Hidalgo, en aquel entonces Delegación Miguel Hidalgo, y al momento que yo celebraba los matrimonios, tuve la oportunidad de ver e ir a la alcaldía, en aquel entonces delegación, y conocí una persona que llevaba a cabo con estas reformas, con esta creación de esta ley de sociedades de convivencia, que fue la Ciudad de México pionera en el entonces Distrito Federal, y esta persona, que es una persona intersexual, el maestro Rodolfo Vitela, me invitó, dice, oye, pues hacemos lo mismo, pero yo hago en relación este tipo de contrato, digamos, que se llevaba a cabo ante la... Y veíamos, y en ese momento, pues, adquirimos una gran amistad entre él y yo, y empecé a conocer también desde el ámbito académico, hablar de esta ley de sociedades de convivencia. Y la forma en aquel entonces 25 artículos, que es de mi humilde opinión, porque me decían, ¿sabes qué, Rosalía? Es que nosotros vivimos con una persona y no tenemos estos derechos, etcétera, etcétera, por tener una preferencia u orientación distinta. Empecé a platicar, quiero decirles que pues hoy de algunos años tenía la carga generacional, pero me pareció muy interesante lo que platicaba. Posteriormente, al analizar esta ley de sociedades de convivencia, que para mi punto de vista era un intento por llegar a los logros que establece, y pues fue cuando yo empecé a estudiar en el punto de vista académico, desmenuzar claramente esos 25 artículos, que los vemos porque no podríamos, si nos vamos a la historia, pues desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues todos somos iguales. Y en ese año precisamente de los 2006, ustedes lo saben, y si no al público que no, los radioescuchas, están los principios de Yogyakarta, eso se remontan al 2006. Entonces, mi espíritu académico pues me llevó a empezar a buscar, analizar. Perdón por lo que voy a decir, pero muchas veces la ignorancia nos hace a veces criticar y discriminar. Entonces, me di a la tarea, las ventajas de la tecnología, de viajar a través del internet y conocer. Él decía, yo tengo mi famosa epístola, similar a la de ustedes, a la que seguíamos incluso por costumbre aplicando en algunas bodas hasta el 2006, precisamente, que era costumbre, porque esta epístola pues es del siglo pasado y no debía aplicarse. Pero esta persona que llevaba a cabo este tipo de sociedades de convivencia me llevó a estudiar, que fue una antesala, recuerden esto, estados como Coahuila, con sus pactos de solidaridad, fue la trinchera que abrió reconocer ciertos derechos limitados en aquel entonces. Pero yo creo que fue parteaguas jurídico para poder llevar a cabo radioescuchas de esos derechos que demandaba en aquel entonces, esos requerimientos sociales que se necesitaban. Años después, quiero decirles, se dan las reformas tan importantes a nuestro Código Civil, al menos en la Ciudad de México, un 29 de diciembre del 2009, cuando se reforman artículos tan importantes como el artículo 146, que ya se incluye y se reforma y define al matrimonio como la unión de dos personas, que en aquel entonces, quiero decir, fue algo terrible para la sociedad, para algunos sectores, pero fue un logro que logró este colectivo de diversidad. Y es cuando yo empiezo también a luchar, desde el 2006, a luchar junto con esta persona que es mi gran amigo, y puedo decirlo, intersexual, porque sabemos que el grupo, la comunidad LGBT y más, pues también son, y tenemos un país hasta este siglo XXIII, yo creo que todavía
con crímenes de odio. Entonces empecé a estudiar, y me tocó llevar a cabo un 10 de marzo del 2010 a las 10 de la mañana un matrimonio de personas del mismo sexo. Y quiero decirles que desde el 2006 en el ámbito académico, yo soy profesora de la Facultad de Derecho, tengo el privilegio de dar clases en la facultad, en la antigua Escuela de Jurisprudencia, y a partir de esa época yo en la academia organizábamos foros para esta comunidad que en aquel entonces era muy reprimida, porque hoy hablamos de una universidad, valga la redundancia, con pluralidad de ideas y de opiniones, pero estamos hablando ya hace algunos años, donde en algún momento eran discriminadas las personas que invitábamos. Eso es, mis queridos Rogelio, Amanda, pues mi experiencia en el ámbito. Y ahí es cuando yo veo la problemática. Amén de que cuando yo llevaba a cabo algunos matrimonios de personas del mismo sexo, que incluso a través de la acción inconstitucional 2/2010 los llamábamos matrimonios igualitarios, recordemos que esta acción pues se promueve por parte de en aquel entonces Procuraduría, hoy Fiscalía, pero declaran constitucional este artículo 126, que fue un gran avance para nuestra sociedad al permitir la unión donde personas del mismo sexo pues lograran este objetivo, formar una familia, que no tenemos por qué discriminar, porque recuerden que para efectos legales tenemos varios instrumentos nacionales e internacionales que protegen los derechos fundamentales sobre la diversidad sexual, pero son poco aplicados y me estoy refiriendo en esos años. Entonces no podemos discriminar ni por preferencia ni orientación sexual. Entonces yo creo, Amanda y Rogelio, que fue difícil desde el ámbito académico, desde el ámbito, desde concientizar a nuestra sociedad. Y todavía yo creo estos avances en México, que a partir de la reforma constitucional de este bloque de derechos humanos llevada a cabo en 2011, todavía nos falta. Sí, adelante. Sí, doctora Rosalía, Sí. ahora que nos contaba toda esta historia, ¿no? De manera muy breve, ¿no? Y muy clara, ¿cómo ha devenido una lucha por la igualdad? Pero no es la igualdad formal, ¿no? Porque bien nos decía, ya estaba en las cartas de derechos humanos, pero curiosamente, ¿no? Nuestros marcos jurídicos, entre que se resisten, vamos a decirlo así, a modernizarse, a adecuarse a los requerimientos de la sociedad, ¿no? Porque al final del día es la sociedad, ¿no? La que pugna por decir, sabes que esta norma está restringiéndome y modifícala. Y curioso porque, claro, ¿no? El legislador local sí la modifica, pero todavía viene una resistencia aún mayor de la fiscalía que nos contaba. Y usted nos decía una parte importante, en gran medida es la ignorancia, pero es increíble cómo de repente se polariza tanto los movimientos, la sociedad, las posturas, que no nos permite ver con estos ojos de aliada que tiene usted, con estos ojos racionales, ¿por qué habríamos de discriminar, no? O sea, Claro. ¿qué hay detrás de esa discriminación? Puede ser ignorancia, bueno, nos informamos, conocemos, nos documentamos, pero y una vez que ya lo hicimos, ¿por qué interponer todavía una acción, ¿no? Para decir el precepto modificado, actualizado a los requerimientos sociales y a toda esta tendencia mundial por un reconocimiento de los derechos de todas las personas de manera sustantiva. ¿Por qué todavía oponernos? No sé qué respuestas en ese momento le llegaron a la cabeza que le permitieron quitarse ese velo, porque usted dice, ¿no? Yo tenía, claro, una tradición y jurídicamente, pues sabemos, ¿no? Como jueces, esto es lo que la ley dice, ¿no? Casi. Tienen que aplicarlo. Claro, Sí, ¿no? sí, claro, Amanda, disculpe que le interrumpa. Fíjese que tenemos acertadamente todo un marco jurídico, de eso no podemos negarlo el día de hoy. Sin embargo, ustedes lo saben, que ese matrimonio igualitario, que así lo consideraron ya todo mundo, el derecho que tienen toda persona, sin ninguna distinción de llevar a cabo, formar una familia, incluso de celebrar, de llevar a cabo un concubinato, una adopción homoparental, y hoy por hoy una
comaternidad o copaternidad, fue muy difícil. Al grado, quiero decirles que el primer estado fue en aquel entonces la Ciudad de México. Esto fui permeando mes con año, y al grado que el último estado, fíjense, estamos hablando del 2009 que entra en vigor hasta el 4 de marzo del 2010, pero tuvo que pasar muchísimos años y es hasta el 26 de octubre del año pasado, estoy hablando del 2022, cuando el último estado fue Tamaulipas. O sea, estamos hablando que no hace mucho. Ha sido una batalla constante, día con día, una discriminación. Yo me acuerdo que las primeras pláticas que dábamos, los llamaba foro de diversidad sexual en la universidad. La primera vez que los llevé a la universidad, las mismas autoridades me ponían peros, no me querían, yo tenía que motivar. Una vez una de mis chicas trans, y recuerden que dentro del grupo de comunidad de gays, hemos demostrado, perdón, del grupo, de esta comunidad de diversidad sexual, pues las mujeres que han sufrido más crímenes por odio es las chicas trans, las mujeres trans que fluctúan y lo sabemos. Entonces fue para mí muy difícil defender estos derechos y concientizar a mis mismos alumnos. Y yo en aquel entonces, cuando llevé a cabo las primeras bodas individuales, en su momento, yo me acuerdo que pues muchos de mis compañeros no lo decían en público. Debo decir, no quiero decir nombres, ¿no? Pero decían, y así con esta heteronormatividad, que decían personas, y lo pongo entre comillas, normales, las voy a casar los miércoles y viernes. Y a los demás, fíjense qué fuerte estas expresiones. Y a los demás, martes y jueves. Yo la verdad decía, y quiero decirlo en público, porque yo viví estos cambios constantes. Y yo decía, ¿cómo que a las personas normales y todos somos iguales, no? Pero yo veía, y se los digo, por eso me buscaban muchas personas del mismo sexo para llevar a cabo los matrimonios. Yo vi amor. Para mí el amor no conoce color de piel y no conoce incluso de sexo. Y siempre lo he dicho y lo digo aquí en lo corto y aquí en lo ancho de la vida, porque no podemos discriminar. La discriminación es la forma más extrema de veras, y la verdad, esto se manifiesta en crímenes de odio que hoy por hoy lo sabemos. Se han cometido, pese a que tenemos los instrumentos legales en materia de derecho. Quiero recordarles que tenemos un protocolo para juzgar con orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Estamos obligados, fíjense, por parte de las autoridades. Entonces, sí, tenemos todos los instrumentos, tenemos una ley federal para prevenir, eliminar la discriminación. Hemos tenido amparos importantes en el ámbito como el amparo 6/2008, que se refirió en su momento de una rectificación de acta por cambio de sexo, que antes recuerden ustedes que era todo un trámite judicial, que incluso lo llamamos, que es el síndrome de Harry Benjamin, que tenían que demostrar ciertos tiempos de vida, llevarse a cabo un tratamiento medicamentoso, incluso quirúrgico, que nos llevaba. Y la única persona hoy por hoy, que eso es, y esto ha permeado en toda la República también, bueno, en algunos estados no, pero tenemos una opinión consultiva, la 24/2017, que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí sí México ha sido muy puntual en su cumplimiento por razones obvias. Pero quiero decirles que ya se permite, aquí incluso en la Ciudad de México hay protocolos para que nuestros adolescentes trans, lleven a cabo su trámite meramente administrativo. Entonces, sí es bien importante saber que tenemos, pero sigue existiendo, y hemos tenido también por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el día de mi cumpleaños, el 12 de noviembre, pero del 2015, pues esta violencia, esta recomendación por parte de que habla de la violencia contra personas LGBTI. Entonces yo creo que el marco jurídico, las relatorías por parte o las recomendaciones mismas que nos ha dado tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte de Justicia con estos protocolos, lo tenemos. El chiste es concientizar
a nuestros iguales, a los ciudadanos, a todas las personas, que evitemos este tipo de sesgos que nos lleva de veras. Por eso yo decía, a veces la aplicación se queda. Las autoridades sí lo estamos llegando. Yo quiero hablar al menos del Poder Judicial. Hemos llevado y me hizo el favor el maestro Rogelio de acudir, porque sí hemos tratado de tener foros hoy por hoy, ya hay una apertura, pero todavía vemos estados como Veracruz, incluso con este crimen terrible que hemos tenido en los últimos días, ustedes lo saben, del magistrado, que fue la primera persona que tuvo, ¿sí? Es no binario, sabemos que el acta no binaria viene desde Guanajuato en el año 2022, pero aquí un servidor público, evitando todo, que era un luchador constante de los derechos humanos. Yo soy cisgénera, sí, señores, pero conozco y no puedo permitir desde mi trinchera académica, permitir que se lleven a cabo estos de veras delitos que a veces son crueles, porque lo hemos visto hoy por hoy, discursos de odio. Yo me acuerdo el señor Putin el año pasado, en el fútbol en Qatar, también se daban estos discursos. Entonces, esto ha permeado muchísimo, nos falta mucho, muchísimo, señores. Esa es mi opinión, maestro. Adelante, maestro. Sí, doctora, sí, ahorita hablaremos del caso de magistrado, un caso lamentable, porque, bueno, pero nos permite reflexionar sobre muchas cosas. Pero yo quisiera retomar lo que usted menciona, ¿no? La importancia de que los jueces, las juezas del registro civil tengan la sensibilidad, no solamente para poder facilitar que todo el mundo acceda a formar una familia, si es su deseo, pero también, por ejemplo, hacer un cambio de acta o inclusive permitir que los padres que tienen hijos intersexuales tengan un tiempo para que puedan hacer la rectificación de acuerdo al desarrollo que va teniendo las personas. Pero yo lo que quisiera preguntarle, y sabiendo que usted es visitadora del Poder Judicial en la Ciudad de México, si usted todavía nota nos dice que hay avances, pero todavía habrá resistencias, todavía habrá situaciones que requieran mayor información para que todo mundo pueda acceder a estos derechos tan importantes como es tener un acta de nacimiento, un registro que te reconozca por quién eres. Claro, fíjense que nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos un artículo 35 que nos habla en la fracción última, si mi memoria no me falla, la 9, que habla de un levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género, que nos dan los artículos siguientes, el 135 ter a quintus, nos establece un trámite meramente administrativo, que ese es un gran avance, ¿eh? Pero hoy por hoy, si usted me dice como autoridad, en este caso nuestros jueces, y voy a hablar por varios jueces que los conozco, como todo, fíjense que sí están capacitados. En ese aspecto, yo puedo presumir que hay un doctor, juez, que él tuvo por primera vez un trámite, en este caso de un niño trans, de una niña trans que solicitó, hizo y ganó un nivel en aquel entonces, me estoy yendo hace muchos años, el concurso por la mejor sentencia, una sentencia que fue adecuada al modelo, casi como un traje a la medida, salvaguardando siempre el interés superior del menor, el derecho. Y fíjense que ahorita que acaban de decir de las actas, yo cuando fui juez del registro civil, tuve 2 casos de dos padres que quisieron ir a registrar a sus niños y no le pusieron en el certificado de nacimiento que expide el sector salud, que si era niño o niña, porque nada más viene 2, o niña o niña. Y en ese momento tienen que resolver precisamente los padres. Fíjense qué terrible. Y esto pues da como países como Canadá, que sí se establece no binaria, que qué bueno, porque podríamos definir, a lo mejor nos estamos equivocando, designándolo, pero solamente lo manejamos así. Entonces yo creo que todavía nos falta. Ahora bien, ustedes lo saben, esta opinión consultiva 24/2017, emitidos por la Corte Interamericana, ya nos establece que en tratándose incluso de niños,
de niños, aunque no sean mayores de edad, pueden llevar a cabo su trámite meramente administrativo, que esto la Corte en esta opinión consultiva presentada por el Estado de Costa Rica, pues determinó que no era necesario todo un trámite tedioso y largo ante un órgano jurisdiccional. Esto fue un parteaguas bueno, porque hubo resoluciones, un amparo en revisión, si memoria no me falla, el 101 diagonal 2019, de dos chicos de Estado que solicitaron con esta opinión consultiva, obtuvieron el amparo. No irse a todo un procedimiento judicial y que puedes llevarlo a cabo ante el registro civil, que es un mero trámite que a lo mejor tarda un mes y medio, porque también se tiene que llevar a cabo unos datos, y ese derecho, el derecho más importante que tener, como dice, una identidad para las personas, independientemente. Entonces yo creo que sí nos falta, sí, todavía concientizar a las personas, porque otra cosa que yo también detectaba, que a veces la misma discriminación la vemos en la familia, en nuestros padres. Y eso es muy terrible, porque a veces yo cuando llevaba a cabo matrimonios, iban los amigos, pero faltaban pues los padres. Y era pues un momento importante a sus hijos. Hoy, con esta amplitud, yo creo que también, porque ya hemos ido avanzando como sociedad, yo sé que todavía hay sectores muy conservadores, no quiero, digo, hay que respetar y este principio, que esta opinión consultiva por primera vez, perdón, este amparo en revisión el 6 diagonal 2008, lo establece la Suprema Corte de Justicia, el famoso libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, que no es un término nuevo, ¿eh? Ese término lo acuñan por primera vez el Tribunal Constitucional de Alemania en 1957, ¿no? Pero aquí nosotros ya lo contemplamos en un amparo donde se obtuvo que las personas podemos tener esa libertad, que es un derecho humano residual, que si bien es cierto nuestra inserto como tal en nuestra Carta Magna, no podríamos ejercitar los otros derechos si no tuviéramos esta libertad de disponer. Entonces, fíjense qué importante es que hemos ido avanzando. Si nos falta avanzar, claro que sí, porque no estaríamos hablando de tanta discriminación. Y usted me dice, las autoridades, sí, fíjense que al menos yo voy a hablar del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque yo diario estoy en visitas y veo, nosotros tenemos por parte de nuestro señor presidente la obligación de checar derechos humanos y ver a estos grupos en situación de vulnerabilidad, tanto nuestras niñas, niños y adolescentes, las mujeres, que ese es otro tema bien interesante, pero también la persona, la diversidad sexual, que entra por este sesgo ya milenario de esta discriminación a que han sido sujetos a través de los años. Porque le reitero, apenas hace un año ya en toda la República Mexicana nos podemos casar. Fíjense, siglo XXI, donde ya tenemos inteligencia artificial. ¿Nos ha costado trabajo? Sí, señores, indudablemente. Sí. Pues, perdone, adelante, maestra. No. Digo, súper interesante toda su experiencia. Y yo creo que regresando del bloque, le quiero hacer una pregunta sobre sus funciones diarias, pero antes de irnos a una pausa, quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿cómo transmitimos esa importancia de tener una sociedad respetuosa, inclusiva en este sentido, pacífica, vamos, porque de alguna manera están relacionados los temas, ¿no? Que la onda es tejer fino para que estos grupos de resistencia, más allá de aducir ignorancia, puedan vencer quizá prejuicios, ¿no? Por ahí que están introyectados en lo más profundo de su subconsciente. Pero ¿cómo afecta esto a la sociedad? Y un poco quizá, como decía Rogelio, reflexionando sobre este tema terrible que conmocionó a la vida jurídica, ¿no? Electoral también y a toda la sociedad de este homicidio porque fue un homicidio al final del día, ¿no? Que habría que esclarecer las causas,
y también, ¿no?, hacer la justicia, que no se impune este crimen y asegurarle el derecho a la verdad también a sus familiares. ¿Cómo aterrizamos todo esto, por ejemplo, o lo relacionamos con el lamentable fallecimiento o homicidio del magistrado Ociel? Por ejemplo, cómo vamos sensibilizando a las personas de por qué es importante el respeto y la inclusión? Creo que sí, siquiera al regreso del corte. Vamos a un corte y ya tenemos aquí una pregunta pues muy interesante sobre un hecho lamentable, y yo también voy a sumar a que nos cuente la doctora Rosalía qué hace una visitadora judicial. Entonces regresamos con estas dos preguntas porque lamentablemente el tiempo en radio se nos escapa entre las manos. Tendremos que invitar otro día a la doctora también para continuar porque hay muchas cosas en el tintero. No se vayan, esto es Orgullo al Aire. Recuerden que es todos los domingos por el 106.1 de FM. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Estamos de regreso, Amanda. Estamos platicando con la doctora Rosalía Ramos García, pues una estudiosa, una erudita de todo lo que tiene que ver con el ámbito judicial, como nos ha mostrado en toda esta charla. Y habíamos dejado dos preguntas al aire. Doctora, si quisiera usted abordarlas para este último bloque. Primero le consultábamos pues su opinión sobre este lamentable suceso de la muerte de el magistrado Ociel del Tribunal Electoral de Aguascalientes, y pues y después nos cuenta qué hace una visitadora judicial para que la gente que nos escucha lo sepa. Con gusto, mi querido maestro. Fíjese que hemos estado todos los que pues nos interesa más que por las noticias y todo, porque las personas que estamos inmersas en estos temas, y su servidora, reitero, desde hace muchos años, 2000 tantos que me quise y por las labores que he desempeñado estudiar, yo veo aquí un crimen de odio por las razones, porque recuerden, aunque la autoridad por el momento dice, y tengo amigos que eran muy amigos de estas personas, de la pareja, del magistrado, era un luchador y había recibido muchas amenazas. Así es que yo considero, esta libertad de que las autoridades, en este caso correspondientes, deben ir a analizar y aplicar estos protocolos correspondientes, porque se ve involucrado esta comunidad LGBT y sabemos el gran homofobia que existe. México es el segundo país en América Latina también, en América, después de Brasil, que sabemos que se cometen crímenes de odio a este grupo de sector. Entonces yo creo que la sociedad, todos, porque he platicado con diversas personas, todos requerimos saber qué pasó, tener la verdad no jurídica, la verdad verdadera, como diríamos, porque yo creo que todas las personas debemos resolver. ¿Cuántas personas? En este caso fue un caso muy sonado por ser una figura pública, pero también sabemos que muchas personas que yo he conocido sin ser, se cometen
por estos delitos en la crueldad excesiva, esta violencia, esta tortura de tratos crueles y degradantes, incluso ejecuciones y asesinatos con gran derivados precisamente de esta homofobia. Esa es mi opinión. Entonces, sí debemos exigir como sociedad, yo no me coloco como servidora pública, sino como sociedad, debemos velar de que realmente se llegue a las últimas consecuencias y no presumir que fue una pareja, porque tenemos los antecedentes, ¿no? Y utilizando con toda medida ahí sí estos protocolos, que yo creo que la misma autoridad los conoce, porque estamos obligados como servidores públicos, porque eso es lo de aplicar estos protocolos. Y quiero comentarles que ahora viene también, se están ya estudiando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y todos lo sabemos que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como el Código en materia civil, ya estos grupos en situación de vulnerabilidad, como es el grupo de diversidad sexual, tiene que manejarse con estos protocolos, estas herramientas que la misma Suprema Corte de Justicia, amén de los instrumentos internacionales. Esa es mi opinión y yo creo que sí debemos velar. Yo soy una activista también desde mi trinchera académica, y ustedes lo saben, debemos velar porque haya una justicia para todos. No por el día que digamos que somos iguales y no discriminemos, ese día decimos hemos avanzado en derechos humanos. El núcleo duro que protege los derechos humanos es la dignidad de todas las personas, indistintamente si son de morenitos, etcétera, 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 como lo dice cabalmente nuestra Constitución. Y todas las constituciones, sabemos, tanto locales como en nuestra federal, prohíbe esta discriminación en todos los ámbitos. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Sé que tengo poco tiempo. Pues velar, revisar, supervisar, checar, somos las manos del Consejo de la Judicatura, y nuestro señor presidente pues nos ha exigido en diversas pláticas que velemos por los derechos humanos de los justiciables, de todos, independientemente de todas, todas y todes. No podemos discriminar. Y eso de veras, eso me ha facilitado llevar a cabo, y lo manifestamos también a los alumnos en el ámbito académico. Yo creo que hemos ido avanzando en eso, sí, tanto en la academia, estos foros, y gracias de veras por la invitación, cuenten con ella en cualquier momento, porque son los foros, estos foros, hablar con estos radioescuchas, que nos vean, hacernos visibles, estos colectivos desde cualquier momento, esto es lo que nos va a abrir y pensar distinto. Y claro, todos somos distintos, ¿no? Pero el respeto es importante, Rogelio. ¿Y qué es lo que hace? Pues nosotros todos los días visitamos los diversos órganos jurisdiccionales, vemos, levantamos un actas de ver que se aplique correctamente la normatividad, sin meternos en cuestiones jurisdiccionales, porque para eso están los recursos, pero sí velar por que se apliquen derechos humanos a los mismos, a todos los usuarios, y el Poder Judicial de la Ciudad de México en ese ámbito, y quiero decirles que es el Poder Judicial más grande de Latinoamérica. Entonces vean el gran compromiso que debemos, y se les respeta. Y nosotros no podemos hacer discriminación alguna, y en el caso de los nuevos consejeros, que puedo decirles que son varios, nos han pedido a nosotros como visitadores checar que no existan, y por eso estos foros también. El Día Naranja, también hay mucha violencia en contra de las mujeres. Ahorita está, bueno, terminó la semana pasada, hoy es domingo. Entonces, pero son temas, acaba de pasar el 25 de cada mes, 25 de noviembre, que se festeja la no violencia, anduvimos de naranja. Entonces vean ustedes la importancia, las mujeres, nuestros niños y obviamente la colectividad LGBT y más. Entonces yo creo que eso es mi trabajo muy interesante, ¿no lo cree? Muy interesante, doctora. Amanda es abogada, yo estudié filosofía, pero tengo el gusto de dar una clase en la Facultad de Derecho. También me podrá apoyar en esta opinión de que lamentablemente las personas a veces no conocen todos estos mecanismos que se están aplicando
para proteger los derechos y que también tenemos, digamos, la posibilidad, pues, de exigir que no solamente el Poder Judicial, sino todos los demás Todas las instituciones demás autoridades, claro. se comporten de esta manera. No, y Amanda, podemos. Ujú. perdón, Amanda, ¿qué quisieras preguntarle alguna cosita más última? Porque ya se Te nos va el quisiera tiempo, pero preguntar mil cosas, digo, aprovechando que pues es una gran experta, debo decirlo, porque ha combinado la práctica, la docencia, ¿no? El activismo. Además es una gran aliada y obviamente una gran servidora pública que en pues en estas facultades de revisión, ¿no? De los jueces, porque al final del día es que la vida es eso, ¿no? Revisar que estés haciendo las cosas como dicen que se deben de hacer, ¿no? Que se deben de hacer. Pues esto es lo de las visitas que nos comentaba, pero bueno, no sé, ojalá tuviéramos más tiempo, doctora, pero me encantaría que en alguna otra ocasión, y aprovechando quizá los 16 días del activismo de aquí al 10 de diciembre, ¿no? Podamos volvernos a encontrar y platicar, pero hay algo que de toda esta plática, de esta experiencia, que mucho de lo que vemos en este programa y que nos encanta, es la experiencia y la vivencia de nuestras invitadas, invitados, invitades, que eso permita de alguna manera sembrar esa semillita en los que todavía tienen dudas, resistencias, o no, no el total conocimiento, pero que haya una intención básica de que tenemos que ser, ¿no? Iguales en el ejercicio de nuestros derechos, tenemos que buscar esta igualdad sustantiva porque nos termina dañando como sociedad, pero dentro de este discurso, de toda esta plática que nos daba, que prácticamente fue una cátedra, pues excelente, ¿no? Magistral, debo decirlo. Usted mencionaba algo que en ese momento como que se quitó el velo, ¿no? De esa aplicación de la ley rigurosa, ¿no? Porque dice, no dice hombre y mujer, ¿no? Sino ahora ya dice las personas, pero en su momento decía hombre y mujer y parecía que eso era una excluyente absoluta y radical, ¿no? Se nos iba a acabar el universo porque ya no eran hombre y mujer, ¿no? Pero Sí. lo que usted nos comenta es que cuando vio a las personas y en sus ojos vio amor Ujú. y estos lazos de solidaridad y estas, de alguna manera, pues necesidades humanas que todos tenemos, ¿no? Porque son necesidades humanas de forjar una familia, de forjar comunidad. eh, Fue ahí como que dijo, no, algo no está bien, ¿no? No podemos seguir discriminando. A veces yo creo que quizá estas experiencias, que por eso también mucho de esto motiva este programa, es acercar estas experiencias a la gente, a las personas que nos escuchan y el mensaje, por ejemplo, que nos pudiera dar usted, más allá de lo que yo haya podido decir, pero que seguramente usted lo dirá magistralmente, ¿cómo podemos comunicar a las personas que nos escuchan, con independencia de toda esta gama de pensamiento que puedan tener, mm, cómo logramos acercarnos a una igualdad sustantiva, por ejemplo, o vencer ciertos prejuicios pensando no solo en las personas en lo individual, porque a veces se piensa que solo son las personas en lo individual, los derechos de Rogelio, los de Amanda, ¿no? Pero usted como una gran aliada ha logrado abrir ese horizonte. ¿Y cómo le transmitiría, por ejemplo, a todas estas personas que todavía tienen ahí, no sé, prejuicios, sesgos, dudas, desconocimiento, que nos conviene por mucho ser una sociedad respetuosa o acercarse a estos temas, ¿no? Y vernos como personas, ¿no? Más allá de cualquier preferencia, orientación, pensamiento, ideología que tengamos, seguimos siendo personas y en el fondo usted dijo lo que da sustento a todos los derechos humanos es la dignidad de todos y nosotras. O sea, un mensaje que nos quiera dejar en este sentido. Pues lo acaba usted de decir, esas expresiones, ¿eh? Yo creo que me quito erradicar los estigmas, los estereotipos. A mí, en mi caso, fue muy difícil, quiero decirles, la primera boda que hice de personas del mismo sexo, porque hasta la declaratoria, cuando decía, los declaro marido y mujer, fíjense qué fuerte, ¿no? Ya después ya los declaro en legítimo matrimonio civil. Entonces, fue desde el cambio. Y esto, pues yo creo, usted lo ha dicho, el respeto. El día que nos respetemos todos, que sabe, que vivimos en una sociedad y el día que es muy difícil, ¿eh? Como que en las últimas épocas, incluso durante el encierro de esta pandemia, hemos visto que se han incrementado en todos los ámbitos, y no me estoy refiriendo nada más a este colectivo de diversidad sexual, sino también nuestros niños, las mismas mujeres, han sido objetos en actos violentos.
Nuestros niños en la actualidad y a partir de la pandemia han cometido actos, como le dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, actos o conductas que son señaladas como delitos. No lo dicen como delitos y delitos de alto impacto. Y eso habla de una descomposición a nuestra sociedad. ¿Cuál sería la educación? Enseñarles a nuestros hijos en la casa, en la familia, que deben ser respetuosos, educarlos con valores, de veras, y eso lograríamos un mundo mejor y respetando el derecho de todas, todos y todes. Que eso es lo que eso es lo que yo lo resumiría, y todos los ámbitos. Sí, adelante, maestro Rogelio. Doctora, pues lamentablemente el tiempo se nos va, pero ha sido de verdad un placer dialogar con usted. Nos encanta poder cerrar nuestra primera temporada de este Muchas programa gracias. con su charla. Y Amanda, pues nos vamos por ahora, pero regresaremos en enero para seguir con nuestro orgullo muy al aire. Claro que sí, también hablando de estos temas de inclusión, diversidad, pues respeto de derechos humanos, y invitando a toda la comunidad que quiera pues unírsenos, ¿no?, en este foro, y también aliadas, aliados de la diversidad, como hoy tenemos un gran ejemplo de persona, pues que este foro está abierto y por favor escríbanos. Claro, les recordamos nuestro correo orgulloalaire@gmail.com. Pasen unas fiestas maravillosas, disfruten a su familia, descansen, agarren pila, acuérdense todos los días de que tenemos que trabajar para generar una sociedad cada vez mejor, y nos vemos en enero de nuevo para sacar nuestro orgullo al aire, aunque todos los días lo tenemos que tener muy presente. Muy buenas tardes, doctora Rosalía, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes, de veras, muchas gracias a todos sus radioescuchas, y gracias de veras a todas y todos y todes. Y quiero desearles por estas épocas felices fiestas decembrinas. Gracias. Existe respeto, amor, y de veras lograremos un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Rogelio. Que pasen muy buena tarde. Gracias. Pues Un esto abrazo. fue Orgullo al Aire. Nos vemos en enero. Hasta luego. Bye, hasta enero. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.